primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro 3. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Vamos a orar, hermanas, amén. Padre, te damos gracias en este día, esta mañana, porque Dios, tú eres bueno, Señor, y tú eres grande en misericordia. Gracias, Dios, por este tiempo que hoy nos permites compartir, Señor, por esta mesa, Señor, que pudimos también compartir, sabiendo que tú eres el dador, Señor, de todo lo bueno que hemos recibido en nuestra vida. Gracias, Dios, porque cada día nos sustentas a nuestras familias, les guardas, Señor, les sostienes con tu mano. Tú mismo, Señor, sustentas nuestra propia vida, y es a través, Señor, de tu Santo Espíritu que cada día, Dios, tú ministras nuestra vida, hablas a nuestro corazón, exhortas nuestra vida, Señor. Y todo esto, Señor, no es más que los cuidados que tú tienes para nosotros. En esta hora, Dios, te pedimos que de igual manera, a través de tu palabra hoy hables a nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor, que hoy, Señor, seamos enseñados por ella y que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, especialmente en esta reunión de damas, de mujeres, Dios, que tú muestres a mis hermanas el propósito, Señor, por el cual tú las has traído a este lugar, están en este lugar congregándose, que todo, Señor, nos lleve a traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermana, gracias. Los textos que acabamos de leer generalmente son utilizados para marcar una forma externa en cuanto al arreglo de la mujer. Generalmente cuando hemos oído mencionar estos textos, entendemos que lo refieren al aspecto externo, el cual debe de regir a la mujer en su vestimenta, en su arreglo y ese tipo de cosas. Pero la realidad que es que el apóstol Pedro lo que está diciendo es otra cosa. Lo que el apóstol Pedro en estos versículos no está haciendo, no está dando una serie de leyes prohibitivas en cuanto a la vestimenta de la mujer. En un tiempo atrás decíamos, se nos enseñaba, bueno, la mujer no debe de usar determinada ropa, no debe de arreglarse de tal manera, no debe, sí, y se nos hablaba y se nos enseñaba una santidad externa. Y los creyentes, principalmente en este caso,
las mujeres cristianas se preocupaban más por la imagen externa que daban al mundo y a la iglesia que por lo interno. Y el apóstol Pedro, lo que está haciendo más bien es un llamado a una vida ordenada. ¿Por qué le digo que es un llamado a una vida ordenada? Bueno, porque la palabra que el apóstol Pedro está usando cuando dice vuestro atavío es una palabra del griego que es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Es una palabra muy conocida para ustedes. Entonces Pedro está diciendo que su atavío, su arreglo, ¿sí?, debe de ser ordenado. La traducción primaria de la palabra cosmeo es poner orden. Entonces el apóstol Pedro lo que está diciéndole a las hermanas de la iglesia es que en cuanto a su apariencia, en cuanto a su forma de ellas mostrarse al mundo, el orden debe de ser primero lo espiritual y después lo material, lo externo, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo. ¿Qué está diciendo? Si tú vas a ordenar tu vida y tú quieres presentar una buena imagen de ti, primero tienes que ordenar las cosas internas, ¿sí? Primero tienes que ordenar el interior de tu vida. Por eso en el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y que termina diciendo que es de gran estima delante de Dios. Entonces vemos que lo que Pedro está haciendo una exhortación a las hermanas, a las mujeres creyentes, a que su principal fuente de adorno y de belleza provenga de su interior, de su corazón. Y al final dice, esto acompañado de un espíritu manso y apacible. ¿Por qué razón? Bueno, pues lo vemos porque dice el apóstol Pedro unos versículos antes que en el caso de que alguna mujer tuviera un marido inconverso, por su testimonio, por la forma en que ella se atavía internamente, ese hombre pueda venir a los pies del Señor. Entonces nosotros entendemos, hermanas, que la exhortación que está haciendo el apóstol Pedro, ¿sí?, vemos que es algo en referencia a ordenar primeramente nuestra vida interior. Y utiliza la parte exterior, el atuendo externo, para decirles que así como te preocupas por ataviarte, por adornarte exteriormente, tu prioridad sea primero que tu vida interna esté ordenada, que de tu corazón sea un corazón que no guarde, que no albergue ninguna cosa la cual traiga un daño espiritual a tu vida. Generalmente le aseguro que para venir usted, antes de venir, se vio al espejo, se arregló, se decoró, porque eso es ataviarse. Se adornó, algunas se pusieron aretes, un colguije, un anillo, no sé, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que entender que lo que el apóstol Pedro está diciendo es que de la misma manera, o aún todavía por encima de eso, nuestro interior debe de ser ordenado o decorado. Cuando nosotros decoramos un lugar y acomodamos todo, ¿qué decimos? No decimos, mira qué ordenado está, decimos, mira qué bonito está el lugar. Pintadito, arregladito y tiene sus florecitas, ¿sí? Lo primero que decimos, mira qué bonito lugar es este. Y todo eso, ¿de qué nos habla realmente? De un orden, ¿sí? Entonces,
el apóstol Pedro está diciéndole a las hermanas, ¿sí?, que ellas se deben de preocupar por ordenar o decorar su vida primeramente con una actitud humilde. Por eso habla de que es una cualidad de aquellas mujeres que tienen un espíritu manso y humilde o apacible. Es una manera en la cual nosotros o ustedes como mujeres viven ordenadamente. Es la manera por la cual, si usted tiene un marido inconverso o convertido a medias, o que aunque es creyente y puede haber situaciones, diferencias y cosas por el estilo que se dan en todas las casas, usted con un espíritu manso y humilde, usted pueda contrarrestar esa clase de situaciones. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, cuando habla de estas cosas y hablándole a las mujeres, ahí en el versículo 21, mire cómo empieza el argumento del apóstol Pablo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el apóstol Pablo está hablando de someterse, de un humillarse, ¿sí?, debe de ser siempre bajo las reglas y los lineamientos que Dios nos manda en su palabra. Uno, si yo soy una mujer piadosa y temerosa de Dios, yo entenderé lo que el apóstol Pablo está enseñándole a las hermanas de la iglesia aquí en Efesios. Y les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo les está diciendo a las mujeres que ellas deben de someterse a la autoridad de su marido como si lo hicieran a la autoridad de Cristo, ¿sí? Que ellas pueden ver en su marido, ¿sí?, la autoridad impuesta por Cristo a él sobre ellas, que esto se dio desde el inicio, desde la caída. Pero, ¿cómo es esto, hermano? Esto no es una condición humillante. No se trata de que la mujer viva humillada y sobajada. No, esto se trata de un sometimiento propio y que el marido al mismo tiempo tiene que cumplir con su función de sometimiento, porque el apóstol Pablo aquí dice, someteos los unos a los otros. Y entonces empieza por la mujer, pero luego va con el marido. Y el marido le dice que él tiene la obligación de someterse a Cristo, vivir bajo la autoridad del Señor para que él pueda amar correctamente a su esposa y poder gobernar correctamente, no humillando, no sobajando, no, pero sí tomando cada uno su posición de autoridad como Dios lo ha mandado en su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es un adorno en la vida de una mujer, ¿sí? Esto es una manera de que ella manifieste su belleza interna, ¿sí? Una mujer sumisa, no sumensa como muchos quieren, ¿sí? Una mujer que entiende y sabe quién es su esposo y sabe, claro que si su esposo es un perfecto malandrín, usted no se va a poder someter nunca a él, y sobre todo si él quisiera en alguna manera inclinarla a la pecaminosidad, usted no se podría someter a la autoridad de un hombre así. Porque al final de cuentas todos vivimos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Se supone que el marido debe de vigilar que su esposa esté sometiéndose a él como si se sometiera a Cristo, actuando él como Cristo actúa con su iglesia. Es como vemos la metáfora que el apóstol Pablo está tomando, que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el marido dice que así deben de amar a sus esposas. Pero entonces, nosotros, o usted como mujer debe de percatarse de esto, ¿sí?
Y usted sabe en qué momento tiene que vivir en obediencia a su esposo. ¿Para qué? Para que esto sea testimonio a las demás personas que nos rodean. Y entonces la actitud humilde y pacífica de la esposa será un ejemplo para las más jóvenes o para aquellos que la vean y que no sean creyentes, puedan ver un modelo a seguir en la vida de la mujer. La pregunta que aquí nos hacemos, bueno, ¿y qué hay con aquellas mujeres que no tienen esposo, que por razones de la vida quedaron viudas o se separaron? O las jóvenes que no están casadas aún, ellas están sometidas, quedan sometidas a la autoridad de Cristo. Ellas deben de vivir en obediencia al Señor Jesús. Si no tienen un marido, un compañero como cabeza, inmediatamente ellas se deben someter a la voluntad de Cristo manifestada en su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que la Biblia da mandamiento a jóvenes, a viudas, a solteras, y para todos hay mandamientos en la palabra. ¿Para qué? Para que de esta manera nuestra vida se vea decorosa y atractiva para aquellos que no creen. Entonces, la pregunta que hoy tal vez nos tengamos que hacer, ¿cómo voy a hacer yo para adornar mi vida? ¿Cómo voy a cumplir este mandamiento que el apóstol Pedro nos dice, cuando dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de lujos? No está diciendo que usted no posea, no está diciendo que usted no vista, que usted no se arregle. ¿Sí? Lo que está diciendo es que lo sobresaliente en su vida debe de ser lo que salga de su corazón. ¿Sí? Si Dios le ha concedido los medios y se puede comprar su alhajita, hágalo con toda libertad, úsela. ¿Sí? Pero que lo sobresaliente en la vida no debe de ser eso. Porque generalmente los seres humanos buscamos todo lo externo y procuramos todas aquellas cosas que nos hacen sobresalir y nos hacen vernos mejor. ¿Sí? Una joya colgada, un buen carrito, todas esas cosas nos dan un estatus. Y la gente, como la gente del mundo está acostumbrada a valorar a la persona por lo material, entonces le ponemos a la gente en un lugar específico en nuestra vida. Pero con la palabra de Dios no es así. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros no podemos vivir como vive el mundo, que la mujer cristiana no puede vivir conforme a las costumbres del mundo y seguir siempre la corriente del mundo. Por eso es que el apóstol Pedro habla de que el atavío o el decoro de la mujer, el adorno que más dará a lucir, será el interno, del corazón. Entonces, ¿cómo hago yo para adornar mi vida? Como una mujer creyente, ¿qué cosas deben existir en mi vida para dar esa apariencia de una mujer adornada por la presencia de Dios en su vida, a las cuales el apóstol Pedro, ahí mismo en el versículo 5, las llama de la siguiente manera y dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjese bien cómo está describiendo el apóstol Pedro. Cuando las mujeres decidían adornar su vida con aquello que provenía de un corazón humilde y pacífico, dice, las llama santas mujeres. Entonces, hermanas, vemos cómo el atavío interno pertenece a una clase específica de mujeres, a las mujeres santas, a las mujeres que Dios ha santificado, a las mujeres que han entendido cuál es su función en esta tierra y su función como cabezas de familia, porque la mujer tiene un lugar de autoridad en su familia. También dirige, también enseña, también reprende y exhorta.
Entonces, Pedro describe a las mujeres que se preocupan por su adorno interior como santas mujeres. Primero, ¿cómo debo de adornar mi vida? Bueno, lo primero que yo tengo que entender o a lo primero que yo tengo que apelar es a la gracia de Dios. Una vida bajo la gracia de Dios no se puede vivir si no se tiene comunión con Dios. Nosotros entramos a la gracia de Dios desde el día que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que nos trajo a Cristo y que nos llevó a nuevamente tener una relación con Dios fue la gracia que Dios nos concedió. Entonces, cuando yo digo que yo necesito de la gracia de Dios, yo tengo que entender que yo tengo que estar en ese pacto de gracia, el cual entramos cuando venimos a Cristo y fuimos salvos. La Biblia dice en Efesios 12:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando nosotros hablamos de gracia y cuando nosotros hablamos de la gracia como un medio para embellecer nuestra vida, lo que primero que tenemos que entender es que yo tuve que haber entrado a ese pacto de gracia con Dios. ¿Cómo? En arrepentimiento y fe, habiéndonos entregado al Señor nuestra vida, y de esa manera hicimos uso de la gracia por primera vez. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, y por gracia fuimos salvos. Dios nos otorgó el regalo de la salvación sin merecerlo. Entonces, desde ese momento usted y yo apelamos a la gracia de Dios para todo. En nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios es porque es en base a la gracia que Dios nos ha otorgado. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos que ir al dador de la gracia para que su gracia abunde en nuestra vida como un atavío visible a todos. Entonces, el apóstol Pablo, mire lo que dice, 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la labor de la gracia en la vida de un creyente? Llevarlo a que en todo él haga lo bueno. ¿Por qué razón? Porque Dios nos da de su gracia de tal manera, que nos la da de tal manera que abunde en nosotros. Dice Pablo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que el apóstol Pablo está hablando de un actuar en gracia. ¿Qué son las obras de gracia? ¿O qué entendemos por obras de gracia? Bueno, entendemos todo aquello que lleva implícito el amor, la compasión, la misericordia, la bondad, el perdón, la ayuda y todo ese tipo de cosas. Toda acción es por la gracia de Dios. Cuando usted es misericordioso, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted perdona aún a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su esposo, a su hijo que le ha ofendido, usted está manifestando la gracia y se está adornando con la gracia de Dios. No podemos apelar a otra cosa antes que a la gracia. No podemos hablar de otra virtud antes que la gracia, porque la gracia es todo en la vida del creyente. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios es poderoso para que nosotros abunde la gracia. ¿Con qué fin?
de poder ser misericordiosos, de poder ser compasivos, de poder perdonar cuando se nos ha ofendido. Dice la Biblia que la manera en que nosotros fuimos perdonados, debemos perdonar al que nos ofende. Pero si yo no recurro a la gracia de Dios, si yo no apelo a la gracia de Dios, adornar mi vida con la gracia será muy difícil, porque antepondré luego otras cosas. Y cuando la gracia abunda, podemos ser compasivos, podemos perdonar, podemos ser misericordiosos, podemos ayudar al necesitado. Y una mujer que vive en la gracia será una mujer que se ha adornado de la presencia de Dios en su vida. De la misma manera que la gracia se manifiesta en nuestra vida a través de obras de misericordia, porque la Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, dijo el Señor Jesús. De la misma manera la Biblia enseña que las mujeres y los hombres de Dios hallaban gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, entonces Dios pone gracia no solamente delante de sus ojos, sino que los hombres y las mujeres de Dios hallaron gracia delante de los hombres que les rodeaban, que se encontraban en su medio. Y mire, le voy a dar algunos ejemplos, y le voy a dar 2 ejemplos, 3 ejemplos de la Biblia, de mujeres que hallaron gracia delante de Dios y de los hombres. La primera de ellas es Ruth. No sé si usted conozca la historia de Ruth o se acuerde de la historia de Ruth, la moabita, sí, que muere su esposo y ella va y sigue a Noemí y regresan a Israel. Sí, bueno, esta moabita cuando se topa con el pariente, sí, de su familia, de su esposo, que es Booz, este hombre, ¿qué hace? La toma por mujer y la redime, dice la palabra, que él redime a Ruth. Y mire lo que dice Ruth. Ella entonces, en Ruth 2:10, dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, esto es a Booz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué pasaba con Ruth, hermano? Ruth era una mujer moabita, no era israelita. ¿Sí? Era una mujer de las cuales Dios había mandado que se apartaran de ellos. Pero por situaciones y por propósitos divinos, Ruth viene a dar nuevamente con su suegra Noemí a Israel. Y siendo ella ya viuda de los hijos de Noemí, Booz la desposa nuevamente y la toma por mujer. Entonces vemos cómo es que Ruth encuentra o halla gracia ante los ojos de Booz. El segundo ejemplo es Esther. No sé si usted conozca la historia de Esther, recuerde la historia de Esther, pero le voy a dar un pequeño resumen en cuanto a la vida de Esther. Esther era de las mujeres cautivas y encontrándose el rey Asuero en su reino, el rey Asuero hace una fiesta y hace una fiesta para todo el pueblo. Y en medio de la fiesta, porque eran fiestas de días y de días, estando ya el rey alegre por el vino, dice la palabra, manda a traer a su esposa, la reina. ¿Se acuerda el nombre de la reina? Vasti. Y la reina Vasti había hecho una fiesta también para sus siervas. Y el rey manda a traer a la reina para que ella luciera, ¿no? Como la esposa del rey, sus joyas, todo lo que era ella, su hermosura, porque me imagino que la reina Vasti debe haber sido una mujer hermosa también.
Pero ¿qué hace la reina Vasti? No le hace caso al rey, dice, yo aquí mi fiesta y tú tu fiesta, y no le hace caso al rey. ¿Qué sucede con esto? El rey consulta con los príncipes y les dice, mandé llamar a la reina Vasti y no vino. Entonces dicen, bueno, esto puede traer un problema a la nación porque todas las mujeres entonces se van a rebelar contra sus maridos. Entonces la reina Vasti es destituida y el rey Asuero da un edicto para que todos los hombres confirmen la autoridad en su casa. Fíjese hasta dónde trascendió la acción de la reina Vasti. Que el rey da un edicto para que todos los hombres tomen o se posesionen en su lugar de autoridad en su casa. ¿Qué sucede? Que después de un tiempo, el rey decide conseguirse otra reina, tomarse otra reina para sí, y empiezan a escoger a un grupo de mujeres de entre las cuales entra Esther. Y Esther, siendo aconsejada por su tío Mardoqueo, le dice, ve. Y con el tiempo nos damos cuenta que las mujeres eran embellecidas por un tiempo para el rey. Eran sometidas a tratamientos de belleza, las perfumaban y las alisaban antes de presentarlas delante del rey para que él eligiera cuál quería como su reina. Entonces, en el libro de Esther, mire, dice en el capítulo 2, y versículo 9, mire, el hombre que cuidaba a las mujeres del rey, dice la Biblia que Esther halló gracia delante de los ojos de este hombre. Este hombre se llamaba Hegai, guarda de las mujeres, dice en el 1 del capítulo 2 y versículo 8. Y luego mire lo que dice. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente, ¿qué? Atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther halló gracia primeramente ante el que las cuidaba, y hallando ella gracia ante los ojos de este hombre inmediatamente le dio vestidos y atavíos. Le dio joyas, le dio alhajas para que ella luciera para el rey. Puso 7 doncellas que la cuidaran y la atendieran. Porque ella halló gracia ante los ojos del simple persona que era el cuidador de las doncellas del rey. Bueno, después de eso, ¿qué sucede? Mire, ahí mismo capítulo 2 y versículo 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Se fija hasta dónde le puede llevar la gracia de Dios? ¿Se fija lo que puede hacer la gracia de Dios en una mujer que se somete y que es obediente a la voluntad de Dios y que busca primeramente la voluntad de Dios? Fue honrada por el rey. Por eso es importante que apelemos cada día a la gracia, hermano. Que Dios ponga gracia en nuestra vida con la gente que nos rodea, con la gente que nos topamos cada día, para que ellos puedan ver en nosotros el carácter de Dios en nuestra vida y que sean utilizados como un medio por el cual Dios no solo bendiga nuestra vida por la gracia que ha puesto delante de sus ojos, sino la vida de los que nos rodean. Mire, llegó un momento en que los enemigos del pueblo de Israel
hicieron un edicto contra la nación de Israel y se lo dieron al rey Asuero a que lo firmara, donde todo judío debería de ser exterminado. Y Mardoqueo, el tío de Esther, sabiendo las intenciones y aconsejando, él a Esther le dice: ve y preséntate delante del rey. El rey no sabía que Esther era judía hasta que Esther viene delante de él y le dice: yo soy parte de este pueblo. Y por causa de Esther, esa matanza no se llevó a cabo, no se realizó, por la gracia que ella encontró a los ojos del rey Asuero. No sé si alguien tenga abierto Esther, 5:2, ¿qué dice? Mire, cuando Esther viene a pedirle al rey misericordia, es un momento especial porque ella halla gracia ante los ojos del rey. Entonces, todo lo que Esther le dice al rey, sí, el rey lo recibe con agrado. Y el rey, su deseo era hacer la voluntad de Esther. Entonces es que el rey echa abajo el edicto pasado. Amén. Y el rey manda colgar a aquellos que habían tramado tal cosa. Entonces, hermanas, la gracia como un adorno en su vida siempre será importante. El que hagan uso de la gracia siempre será un adorno que será para bendición, no solamente para sus vidas, sino para la vida de quienes les rodean. Mire, dije que le iba a poner 3 ejemplos, ¿verdad? Llevo 2. El otro ejemplo es la Virgen María. En Lucas capítulo 1 y versículo 30, haciendo referencia el ángel de la Virgen María le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando el ángel se presenta y le dice que ella concebirá, sí, del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque María había encontrado gracia delante de Dios. Entonces ella es escogida como un instrumento para que el Salvador llegue a este mundo como un hombre. Nada hay, hermanas, que podamos pedir a Dios que no sea en su gracia, en su favor. Nada hay que nos podamos acercar a Dios y pedirle, si no lo hacemos, que lo haga conforme a su gracia, conforme al favor hacia nosotros que Él nos conceda. Entonces, cuando Dios pone gracia, cuando usted va a hacer alguna cosa, que se va a presentar ante alguien por un trabajo o lo que sea, que va a tener una plática de alguna situación, entonces, ¿cuál debe de ser su oración? Señor, pon gracia en mi vida para que esto salga bien, para que yo hable como debo de hablar, para que yo diga las cosas que debo de decir, para que yo actúe de la manera correcta. Entonces lo que será sobresaliente es el adorno de gracia con el que usted llegue a esos momentos de su vida. En Lucas capítulo 2 y versículo 52, hablando de Jesús, la Biblia dice lo mismo y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aún nuestro Señor Jesús hizo uso de la gracia como ser humano, hizo uso de la gracia para que esto lo llevara a agradar a Dios en todos sus hechos, para buscar la voluntad de Dios.
Y Jesús obtuvo la gracia de Dios, la cual se manifestó en el favor delante de Dios y de los hombres. Entonces, si la Biblia dice que el mismo Señor Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿cuánto más nosotros no debemos de procurar la gracia de Dios? ¿Cuánto más nosotros no debemos de buscar la gracia de Dios para hacer todas las cosas? Para instruir a sus hijas, para instruir a sus hijos, para convivir con su esposo, para relacionarse con su familia, sobre todo si no es creyente, que Dios ponga gracia en su vida, que sea el adorno de su vida, que sea la bendición de Dios más sobresaliente en nuestra vida. El apóstol Pedro ahí mismo, en el mismo capítulo 3 y versículo 18, dice lo siguiente, en la segunda carta, perdón, no en la primera, en la segunda carta, en el 3:18, el apóstol Pedro al final de la carta dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y mire lo que dice Pedro: creced en la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es algo que lo vamos obteniendo en niveles. Vamos creciendo en la gracia de Dios. Vamos cada vez obteniendo mayor gracia. Va sobreabundando cada vez la gracia de Dios en nuestra vida. Cada día la gente puede hallar en usted un adorno de gracia. Cada día la gente debiera de ver en nosotros un adorno de gracia manifestado en nuestros hechos, en nuestros actos. La Biblia dice que no nos dejemos vencer por el mal. No seas vencido de lo malo, dice la Biblia, sino más bien vence con el bien el mal. Y esto solo será si usted y yo hacemos uso debido de la gracia de Dios. ¿Dónde está la fuente de la gracia? Proverbios capítulo 3. Dice el proverbista, dice, versículos 1 al 4. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y luego dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Dónde está la fuente de la gracia? En la obediencia a la ley de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Yo quiero ser una mujer llena de gracia, adornada con la gracia. Yo tengo que ser una mujer obediente a la palabra de Dios. Yo tengo que ser una mujer sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí lo dice. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Usted no puede buscar la gracia de Dios en el aire, en otro libro, en pensadores, en filósofos, no. Usted va a conocer la gracia de Dios y se va a manifestar en su vida en la medida que usted obedezca los mandamientos del Señor, en la medida que su actuar esté dirigido por la palabra de Dios. De otra manera, no será posible
que usted y yo podamos embellecer nuestra vida con la palabra de Dios. El último versículo que leíamos dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire cómo hace falta estar en gracia, no solamente de los hombres, sino también de parte de Dios. Amén. Muy bien, hermano. Número 2, voy a tocar nada más 3 ornamentos o 3 ornatos que embellezcan su vida. 3 maneras de decorar su vida. Amén. Segundo, sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Ahorita lo vamos a ver y el mismo texto nos dará la respuesta. Eclesiastés, por favor. Capítulo 10 y versículo 12 dice lo siguiente. Mire, dice así, las palabras de la boca del sabio son llenas ¿de qué? De gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Miren qué consiste la sabiduría, ¿sí? En que cuando hay sabiduría, la sabiduría ¿qué me lleva? A hablar con gracia. Entonces, cuando yo busco la gracia de Dios, forzosamente, al ser yo obediente a la palabra de Dios, al ser obediente a los preceptos de Dios, yo me vuelvo una persona sabia. Porque la obediencia de los principios de Dios es lo que trae a nuestra vida sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando el sabio habla, habla con gracia, manifiesta la gracia de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 28 y versículo 12, se hace la pregunta, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Usted y yo sabemos la respuesta. Cuando se trata de sabiduría, cuando se trata de inteligencia, cuando la Biblia habla de conocimiento, que es algo que nosotros tenemos que adquirir, ¿sí? La Biblia dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, inteligencia. Compra la sabiduría y no la vendas, dice la palabra. Entonces, la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, está en el temor a Dios. Entonces, una mujer que vive en el temor de Dios será una mujer adornada con sabiduría. Una mujer que entiende que ella ha sido llamada a vivir una vida de obediencia a Dios, de obediencia a sus principios y mandamientos. La sabiduría la adornará. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría brotará de su corazón. Porque dará un consejo no conforme a la sabiduría humana. Su consejo será conforme a la sabiduría divina. Entonces sus palabras serán palabras llenas de gracia. Cuando usted busque la gracia de Dios, métase a la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Entonces, cuando usted hable, va a hablar de lo que abunde su corazón. Y si su corazón es abundado por la palabra de Dios, sus palabras serán palabras de sabiduría y gracia. El sabio habla palabras de gracia. Su entendimiento a eso lo lleva. Entonces el sabio, la mujer sabia, por consiguiente cuando hable, hablará con sabiduría y por consiguiente manifestará la gracia de Dios. No condenará, no chismeará, no envidiará, ni hará cualquier cosa aquella que sea ofensivo para sus demás
hermanos y hermanas. Entonces, la sabiduría es un buen atavío, es un buen adorno para nuestra vida. Cuando el rey Salomón iba a reinar, una vez que había muerto David, en el segundo libro de Crónicas 1:10, dice Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón no pidió grandeza, no pidió riquezas, no pidió ejército, no pidió poderío. Pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar a este pueblo. Por consecuencia, dice la palabra, que Dios le concedió todo lo demás, por cuanto no pidió grandeza para él, sino sabiduría y entendimiento. La Biblia nos enseña que el reinado de Salomón fue el más glorioso de la vida de Israel. Desde el momento que tomamos un lugar de autoridad, como lo es al formar una familia, se necesita de este adorno para dirigir. Desde el momento que nosotros nos unimos en matrimonio y usted toma su lugar como mujer de la casa, usted va a necesitar de la sabiduría para poder dirigir correctamente a su familia, a sus hijos, aconsejar a su esposo, alentarlo, exhortarlo. Pero todo eso si usted es una persona, una mujer que ha adornado su vida con sabiduría. Eclesiastés 10:10 dice: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué quiere decir? Que una mujer que no ha decidido ser sabia en su hogar difícilmente podrá dirigir a su hogar, difícilmente podrá guiar a sus hijos y a sus hijas, difícilmente podrá ser un buen apoyo para su esposo. Por eso es importante la sabiduría. En Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa. Dice que no habla que es con dinero, ¿sí? No dice que es con conocimiento humano, con una buena educación, con una buena filosofía de vida, no. Con sabiduría es como se edifica una casa. Proverbios 8:11 dice: mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué está diciendo el proverbista? Que la sabiduría es mucho mejor que cualquier tesoro material que usted pueda tener, que no hay joya, que no hay alhaja, que no hay bien que se pueda comparar con la sabiduría. Entonces es importante que procuremos la sabiduría, que procure adornar su vida con sabiduría. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. A veces nos afanamos tanto por obtener cosas materiales que hemos olvidado la sabiduría. A veces vamos a una tienda y los aparadores nos atraen y nos detenemos a verlos. Dice, a probarse una cosa y otra, y mira, y a desear. Y de la misma manera, o aún más, debería ser nuestro deseo por sabiduría. Detenernos en la palabra de Dios, admirar la palabra de Dios, para de esta manera ser una mujer sabia. Por último, Proverbios 14:1, uno de los proverbios más conocidos por las mujeres, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, hermano, si se va a preocupar por arreglarse cada día, procure que sea con sabiduría. Si busca algo que traiga encanto a su vida, algo que decore, que adorne su persona, busque la sabiduría de Dios. No habrá un mejor adorno para su vida. Por último, 3.
Pureza. ¿Qué entendemos por pureza? Sin mancha. Una sustancia que no se ha mezclado con otra. Algo limpio, casto, libre de contaminación, santo. Eso es pureza. Cuando la Biblia habla de pureza, en relación al hombre se refiere al proceso por el cual Dios lo limpia o lo purifica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios se refiere al hombre en relación a la pureza, Dios hace alusión a la obra de Cristo en el hombre purificándolo. No podemos hablar de pureza espiritual si primeramente no hemos sido purificados por Cristo. Hebreos 1:3 dice lo siguiente, hablando de Cristo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La pureza es la obra de Dios en nuestra vida, que manifiesta su personalidad en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una vez que Dios nos ha limpiado, nuestra vida limpia, purificada por Dios, es manifestada. Y cuando un hombre o una mujer ha sido limpiado, purificado, entonces ese hombre manifiesta la vida de Dios. Porque no es posible que un hombre pueda manifestar la vida de Dios. O que una mujer pueda manifestar la vida de Dios si no ha sido purificado primeramente por Él. No podemos manifestar la gracia de Dios si Cristo no nos ha purificado. No podemos tener la sabiduría de Dios si Cristo no ha limpiado nuestra vida. Entonces, no hablará más claro de un creyente y su relación con Dios que su pureza. Nada habla más claro de un creyente y su relación con Dios que su pureza. Si en nosotros no hay pureza, quiere decir que no tenemos una buena relación con Dios. Si en nosotros no hay limpieza, no hay santidad, quiere decir que no hay una buena relación con Dios, que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos apartado de Dios. La pureza en la vida del creyente deja ver que él tiene una comunión con Dios. Porque es solamente a través de la obra santificadora del Espíritu Santo que nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Y purificarse es santificarse. Purificarse es limpiarse. Purificarse es apartarse de toda contaminación. Cuando nosotros hemos sido purificados y cuando Dios nos ha santificado, es solamente cuando podemos manifestar el carácter de Dios. Una persona que no ha sido limpiada no puede manifestar a Dios en su vida. Una persona que no ha sido limpiada por Dios no puede manifestar el carácter de Dios en su vida. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 22, y le dice: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y miren, cuando nosotros venimos a Cristo, era imposible que nosotros nos limpiáramos. Cristo tenía que limpiarnos, purificarnos con su sangre. ¿Sí? En un texto de la palabra dice: ¿quién podrá hacer limpio lo inmundo? Nadie, dice la palabra.
Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos limpiados y purificados por Él, por su sacrificio y a través de su sangre, ¿sí? Entonces, después de ahí, hermanos, la pureza de nuestra vida ya es tarea de nosotros, es algo que Dios nos ha asignado a nosotros. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro, no participes tú de pecados ajenos, aléjate de esto, apártate de aquello. Entonces la pureza, mantener la pureza es responsabilidad del creyente. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha otorgado medios de gracia para vivir una vida en santificación o pureza a Dios. Si nosotros no hacemos uso de esos medios, si nosotros no decidimos tomar la palabra de Dios, tener comunión con Dios, si nosotros no participamos de la comunión de la iglesia, si no hacemos caso de la exhortación que un día un hermano, una hermana nos pueda hacer, entonces ya esa pureza es responsabilidad nuestra. El Señor nos limpió para salvación. Y es como un cambio nuevo de ropa. Cuando usted viste a su niño, que le dice, ten cuidado, no te vayas a ensuciar. Lavar la ropa es su responsabilidad. Mantenerla limpia es la responsabilidad del niño. Cristo nos lavó. A nosotros nos toca hoy purificarnos cada día, limpiarnos cada día, que sea un adorno en su vida. ¿Por qué la pureza es un adorno? ¿Por qué la pureza podemos decir que es un adorno en nuestra vida? Porque la pureza es sinónimo de ¿qué? De santidad, de limpieza, de bondad, de misericordia. No hay un santo que usted no diga que ha sido un misericordioso. No hay un santo que no haya sido un hombre bondadoso o mujer. Entonces la pureza es importante porque manifestamos el carácter de Dios en nuestra vida. Dios es santo, es puro. Cuando nosotros vivimos en santidad, manifestamos a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos obras puras y nos apartamos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida, entonces la pureza viene a adornar nuestra vida. Me llama mucho la atención cómo es lo que le comentaba ahorita. En el libro de Esther, cómo pasaban 6 meses embelleciendo a las mujeres para presentarlas delante del rey, sometidas a tratamientos de belleza, 6 meses para presentarla al rey, alimentándolas, limpiándolas, sus cremas, usted sabe todas estas cosas. ¿Sí? Podríamos decir que era un tiempo de depuración, de purificación de las vírgenes para el rey, que la mujer fuera sin defecto, sin mancha. O sea, la virgen iba adornada con su pureza delante del rey. 12 meses. Fíjese cómo es esto. Si los hombres que no conocen a Dios, o sea, utilizaban de métodos de pureza, de adorno, porque estaban adornando a la Virgen para el rey, ¿cuánto más nosotros debemos de adornar nuestra vida con la pureza que Dios un día nos dio en Cristo Jesús? ¿Cuánto más debemos de cuidar esta vida que hoy Dios nos dio y no contaminarla con nada del mundo que traiga contaminación en nuestra vida? Fuimos emblanquecidos, dice la palabra, que nuestros pecados eran rojos como la grana, y fuimos emblanquecidos como la nieve, fuimos
purificados por Dios, cómo no debemos procurar nuestra pureza de alma, espíritu y cuerpo, para que sea una gracia, para que sea un adorno, un atavío en nuestra vida, que la gente pueda ver que no somos de esa clase de personas influenciables fácilmente y que son arrastradas fácilmente por el mal. Por último, segunda de Timoteo 5:20, primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22, no participes en pecados ajenos. Por último, Emanuel, voy a mencionar solamente dos cosas que la Biblia nos enseña de contaminación para nuestra vida. Si queremos ser mujeres puras, adornadas con la pureza, yo tengo que saber qué es lo que puede manchar esa pureza, qué puede contaminar esa pureza. Y yo hoy le voy a hablar solamente de dos fuentes de contaminación en la vida del creyente. Una es externa y otra es interna. La primera, la externa, se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Esta es la externa, le digo. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra fuente externa de contaminación es el mundo. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si usted entiende este principio, usted sabe que se tiene que cuidar de la influencia externa del mundo en su vida, no dejarse arrastrar, no dejarse llevar por las cosas del mundo, las cuales procuran separarnos o apartarnos de Dios. Por último, la interna, en Mateo 15, Mateo 15, versículo 11 primeramente. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Versículo 18 y 20 en el mismo contexto. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros quien seamos una fuente de contaminación. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros aquellos que seamos por nuestro hablar quienes contaminan a los demás. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra boca, nuestras palabras, cuidemos cualquier cosa que salga de nosotros que pueda ser causa de contaminación para nuestros hermanos. Que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor permita que adorne usted su vida
al menos con estas tres cosas: la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y la pureza de Dios. Vamos a orar y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y has hablado hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que